En el capítulo 15 de Juan se hace referencia al Padre más o menos unas 9 veces. Así como hemos sido inducidos por el Espíritu Santo a hablar con Él y de Él en el capítulo anterior, y nos llevó por múltiples pasajes de las Sagradas Escrituras, en el capítulo 15 el Señor Jesús continúa su enseñanza. Y en este caso comienza diciendo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Recuerden que el Señor Jesús es el camino de salvación, el único. La fe en Él es la que nos conduce a la salvación. Y usa esta comparación, Él como vid y el Padre, nuestro Padre, como labrador. El labrador es aquel que cultiva para que las viñas sean productivas. Yo soy. Fuerte declaración. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Cuando se refiere a pámpano, es al sarmiento. Recuerden que se acaba de comparar él como la vid verdadera. La vid, entonces, tiene ramas, tiene sarmientos, tiene pámpanos. Y ahora habla de aquellos que dependen de él como vid verdadera. Todo pámpano, entiéndase rama, entiéndase sarmiento, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Interesante. El Padre es el que lo quita. ¿Por qué? Por no llevar fruto. ¿Recuerdan lo que ocurre en Lucas capítulo 13, del versículo 6 al 9? Que cuando van a revisar si cierta planta está dando o no está dando frutos, el dueño dice que la corten, pero inmediatamente el labrador le dice: no, démosle un tiempo más, remítase a ese pasaje. Lo que quiere decir es que el quitar el pámpano, el quitar esa rama, no es algo que se da inmediatamente. Hay un tiempo en el cual se espera que llevemos fruto. Como por ejemplo en el caso de Judas y de todo aquel que le da la espalda al Señor. Lo que aquí el Señor Jesús nos está recordando es que no solo basta con creer en Él, hay que dar frutos o fruto de haber creído en Él. Y a la vez nos recuerda diciendo: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Está hablando de podar. Al que no lleva fruto, lo corta. Al que lleva fruto, lo poda. Es decir, podará a aquel que está llevando fruto para que produzca más fruto. No es algo exigente, es algo que el Señor sabe que estamos en capacidad de dar por la misma naturaleza de Dios a la cual hemos llegado por el nuevo nacimiento. Realmente estos versículos son asombrosamente hermosos, quiero repetirlos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. En otras ocasiones nos habla de terrenos y clases de terrenos. Lo que el Señor Jesús está haciendo es explicarnos hasta la saciedad a qué relación hemos llegado con el Padre a través del Señor Jesús, y todo esto guiados por el Espíritu Santo. Entonces puedo imaginármelo mirando directamente a sus discípulos en ese momento hace 2000 años, y les dice en el versículo 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Qué interesante. O sea que
limpiar el pámpano, limpiar la rama, limpiar el sarmiento, es por la palabra que de Dios proviene. Y usted ya sabe para dónde voy. La renovación juiciosa del entendimiento por la lectura constante y continua de la palabra de Dios. No hay otra manera. Así como el labrador tiene sus herramientas para cortar y para podar, la palabra es la que Dios usa para pulirnos y para podernos dar madurez y así poder ser más efectivos en la obra de Dios. Ya somos salvos, pero no nos podemos quedar en ese punto egoísta de haber logrado lo que el Evangelio para mí tiene. Ahora necesitamos crecer como miembros para desempeñar una función dentro del cuerpo. Entonces, inicialmente, nosotros somos injertados, pero gradualmente seremos limpiados. Es una labor continua. Nosotros estamos siendo continuamente limpiados por la palabra de Dios, permítamelo así. ¿Por qué? Porque la palabra que nos ha sido dada, gracias a la palabra que Dios nos ha dado, es que permanecemos en esa limpieza. Por eso Él le dice a los discípulos y nos recuerda hoy a nosotros: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y entonces incluye otro concepto del Señor Jesús. Ahora, quiero recordarte algo. Quien nos está enseñando en estos capítulos es directamente el Señor Jesús. No estamos ante el maestro de primaria o de kinder, no estamos ante el profesor del bachillerato, de la secundaria, no estamos ante los catedráticos en las universidades, no estamos ante los filósofos desde sus posiciones doctrinales. Estamos hablando de que Dios, el Señor Jesús, que es Dios, nos deja por el Espíritu Santo plasmado en estos capítulos directamente su enseñanza. Inclinados deberíamos recibirla, quitándonos el sombrero, totalmente postrados, porque estamos siendo, permítamelo expresarlo así, limpiados con la palabra de Dios. Hay una bienaventuranza que encontramos en el libro de Apocalipsis. Y quiero serte honesto, que me la he estado ganando desde hace rato. Porque dice en Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 3, bienaventurado el que lee. Cuando dice allí bienaventurado el que lee, se refiere en primer lugar a aquel que le lee las sagradas escrituras a otros. ¿Ves? He estado haciendo esto de una manera consciente, sabiendo que hay una gran bienaventuranza, porque en la medida en que yo pueda leer las Sagradas Escrituras, como lo puedes hacer tú desde luego, tú que las escuchas estás siendo limpiado y al igual yo también lo estoy siendo, pero me estoy ganando esa bienaventuranza. Te invito a que hagas lo mismo. Haz como el eunuco cuando iba leyendo en voz alta en su carruaje. Haz como Pedro cuando se levanta a mostrarles y abrirles las Sagradas Escrituras a los de Hechos 2, o cuando va a la casa de Cornelio en el capítulo 10. Ahora entonces el Señor Jesús nos habla de permanencia en este versículo y nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Quiero que personalices ese vosotros. El Señor Jesús está hablándome directamente, te está hablando directamente. Es una orden de permanecer asidos a Él. No es una sugerencia. Y para permanecer asidos a Él implica perseverancia de parte de aquel que debe asirse. Es decir, nos corresponde a nosotros aferrarnos a Él, agarrarnos a Él, atarnos a Él. ¿Por qué? Porque el Padre en Cristo Jesús ya nos lo ha entregado todo. Por parte del Dios Trino ya todo está hecho. Nos corresponde a nosotros apropiarnos de Él y de ellos a través de la permanencia. Por eso dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Ahora,
aunque yo me puedo aferrar, es gracias a Dios que me puedo aferrar, porque no me podría aferrar al Padre si no fuera porque he creído en el Hijo, y no podría creer en el Hijo si no fuera por la labor del Espíritu Santo. Así que gracias a Dios es que la permanencia es algo que se hace vivo para mí, que se hace vivo para ti. Todo el proceso de relación con Dios le pertenece a ellos y nos los han entregado en Cristo Jesús. Entonces, es un capítulo muy misceláneo. Recuerda que comienza diciendo, yo soy la vid verdadera, el Señor Jesús, y mi Padre es el labrador, es el que cultiva. Recuerda que Pablo ya dijo en una ocasión, unos siembran, otros riegan, pero Dios es el que da el crecimiento. Y ahora se refiere a aquellos que dependemos de Él. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, pues para que no estorben, ¿no? Y todo aquel que lleva fruto, para que no se vaya a sentir cómodo, constantemente lo limpia. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. O sea, somos ramas que estamos en un árbol para llevar continuo fruto. La longevidad, la antigüedad en el árbol no nos capacita para llevar fruto si no somos limpiados. Ahora, ¿qué nos limpiará? Dirán muchos. Ya vimos que en primer lugar la palabra, pero también se usan toda clase de circunstancias a nuestro alrededor. Dios es el labrador y sabrá a cada uno cómo nos lleva para que demos más fruto. Entonces, el asunto es que no es algo que Dios vaya a hacer, es algo que Dios ya hizo, que para mí es un proceso de madurez y es un proceso en el tiempo. Eso ya es otra cosa. Pero cuando Él dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, es porque si la palabra de Dios habita en mí y mora en mí, constantemente estaré siendo limpio gracias a la acción misma de esa palabra que Él ha hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, ahí es donde no es un capricho. Tú debes entender, por favor, por amor a Dios, que cuando te indico, guiado por el Espíritu Santo, cuando te indico que leas, releas, vuelvas y leas y vuelvas a leer, y cuando termines de leer vuelves a comenzar a leer, y una vez termines sigas leyendo, es porque ese continuo estar en contacto con la palabra que Dios nos ha hablado nos hace permanecer limpios en Él. Permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces, la Biblia no es un manual de sugerencias, son mandatos. La Biblia no es un manual opcional para aquellos que en Cristo Jesús creemos de hacer esto o no hacer aquello porque esto nos gusta más y aquello nos gusta menos. No, ya no nos pertenecemos. Cuando Él dice permaneced en mí y yo en vosotros, es porque nos está recordando que le pertenecemos. Como el pámpano, como la rama, como el sarmiento, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Nosotros somos una especie de, permítame expresarlo así, de pajilla, de pitillo, entre el líquido que calma la sed y el sediento. El pitillo en sí, la pajilla en sí, no tiene el líquido, no produce el líquido. Es el canal a través del cual pasa el líquido. Lo lindo y lo hermoso y lo grandioso de todo esto es que una vez limpios nosotros tenemos la capacidad de seguir impartiendo esa limpieza a todos aquellos a través del fruto que estamos llevando. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, qué bonito, esta es una enseñanza clara. ¿Cómo es que Dios toma? Qué maravilloso esto. Toda su inmensa sabiduría y la entrega en una simple y sencilla enseñanza como esta. O sea, no nos empezó a explicar física y álgebra celestial para devanarnos los sesos. La aterriza a nuestro entendimiento para que podamos captar con un ejemplo mismo de la naturaleza. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, es que no puede. Nada podemos alardear. Es ridículo cuando uno encuentra a un creyente diciendo yo, gracias a mí. ¿Qué haría Dios sin mí? ¡Wow! ¡Qué ignorancia! Paquidérmica, enorme.
Jesús nos recuerda, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Qué cosa tan clara. Sí. Nuevamente repite lo que en el versículo 1 dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Recuerdan el refrán de mi dilecto amigo? Cada loro en su estaca. Aquí somos lo que somos en el cuerpo de Cristo Jesús, gracias a Jesús mismo, no por nosotros. Es más, podemos entender esto como lo explica el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 y 14, cuando habla acerca de los dones, en donde nos enseña que el cuerpo, que está compuesto por muchos miembros, es un solo cuerpo. Ahora, usted y yo sabemos que el cuerpo puede vivir sin uno de sus miembros, pero un miembro no puede vivir sin el cuerpo. Nos recuerda entonces, no porque tenga espacio para llenar el Señor en este capítulo, sino porque es muy importante para nosotros, el yo soy la vid, vosotros los pámpanos, para que nos quede bien claro lo que en los anteriores versículos nos ha entregado. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Vuelvo al punto. Nuestra función es llevar fruto, pero escuche, no fruto, sencillamente, mucho fruto. A cada miembro del cuerpo se le ha dado mínimo una función. Así que, como se le ha entregado una función, cumplirla es su obligación. Los ojos entonces en el cuerpo natural han sido colocados para ver, los oídos para escuchar, y así sucesivamente. En el cuerpo, como ya estuvimos mirando, los diferentes dones, los dones ministeriales, los dones de manifestación y los dones funcionales, cada uno de los miembros, que somos aquellos nacidos de nuevo, hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para llevar mucho fruto. Es decir, el apóstol para ejercer su apostolado, el profeta para ejercer su profecía, el evangelista para ejercer su evangelismo, el pastor para ejercer su pastorado, el maestro para ejercer su enseñanza, el que ayuda para que ayude, el que sirve para que sirva, el que da para que dé, el que tiene misericordia para que la ejerza, el que dirige para que lo haga. En fin, necesitamos entender que para poder cumplir esa función, debo permanecer en Él. El que permanece en mí, dice el Señor, y yo en Él, éste lleva mucho fruto. Vuelvo al punto. No es un capítulo de sugerencias, es un capítulo que nos señala obligaciones. El que permanece en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto. ¡Ay, aquí está! Si usted no se puede o no se quiere grabar ningún otro versículo de la Biblia, con este tiene. Dice, y no es ni siquiera un versículo completo, es la parte C. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, los creyentes hemos sido llamados a una absoluta dependencia de Dios. La caída nos lanzó a una perniciosa independencia de Dios. Cuando el hombre y la mujer decidieron ir en pos de aquel fruto y comer de él, lo que dieron fue la espalda a Dios, diciéndole, nos haremos cargos de nosotros mismos. Nos es insuficiente, no nos llena a plenitud lo que usted hace por nosotros. Sí, eso fue lo que groseramente le dijimos a Dios cuando le dimos la espalda. Y entonces eso nos lanzó a la independencia, y la independencia de Dios nos lanzó a la locura, y la locura entonces nos entregó a nuestras propias pasiones desordenadas, y entonces tenemos un resumen tremendo como el que da Pablo en Romanos capítulo 1, acerca de la reacción de Dios cuando le dimos la espalda. Entonces Dios, también como pago a esa actitud de orgullo y de soberbia, también
nos da la espalda a nosotros y nos deja a nuestro propio caído albedrío. Resultado, mire la tierra. Resultado, mire la sociedad. Resultado, mire la economía. Resultado, mire las relaciones interpersonales. Resultado, mire el estado de salud de la humanidad. Resultado, mire, no haga sino mirar. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hicimos. Le dijimos al Señor, separados de ti, sí podemos hacer. Aquí el Señor vuelve y nos recoge, el Padre vuelve y nos recoge a través de Cristo Jesús y nos recuerda, separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Y está suficiente mal, pero justificable, que lo siga haciendo aquel que no ha nacido de nuevo. Pero aberrante y destructivo si lo hace una persona que ya ha nacido de nuevo y persiste en hacer lo que le provoca. Por eso el Señor nos recuerda, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y vuelve y explica, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. La permanencia en Cristo Jesús es la que nos mantiene vivos. En otras palabras, separados de Él, la muerte es segura, no solamente en esta vida, sino también en la venidera. Y habla de un secarse. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Es decir, quedamos otra vez muertos en vida. Una persona que no ha nacido de nuevo, así esté biológicamente viva, por ahí circulando, por ahí hablando, por ahí respirando, es una persona que espiritualmente está muerta. Pero lo que ahora mi buen Señor Jesús nos dice es que, listo, ya llegué a Él, soy una de sus ramas, soy uno de sus sarmientos, soy uno de sus pámpanos, y decido que no voy a seguir permanentemente en dependencia de Él. Entonces me dice, te secas, te secas, te secas, te secas. ¿Por qué? Porque el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Además, no es solamente una advertencia inicial, es una advertencia futura. ¿Qué pasa? Volvamos al ejemplo del árbol, vamos al ejemplo de la vid. Recuerde que el Señor Jesús trae el ejemplo de la vid, pues porque es el producto que se conoce en el momento de los tiempos en los que da esta enseñanza, pero pensemos en cualquier árbol y te das cuenta, uno qué hace con las ramas que se podan, con las ramas que se quitan, con las ramas que se cortan. Esas ramas, pues uno hace un montón, de por sí ya vienen más o menos secas, se acaban de secar en el piso, algunos las queman, pero en fin, tú no te quedas con eso en la casa o en tu jardín. Por eso él dice, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces, me está hablando de un terrible momento actual cuando decido que separado de él sí puedo hacer algo, y entonces ya de por sí soy un muerto en vida. Pero con la perspectiva eterna veo un terrible final, porque me habla de la muerte eterna, de lo que ya estamos viendo en algunos apartes de Apocalipsis como la segunda muerte, la muerte segunda, en donde la gente es lanzada al lago de fuego y azufre. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Pero nuevamente, recordemos que el capítulo 15 está en un contexto en el cual el Señor, dentro de unos pocos días, va a ser crucificado. Él va a partir. En el capítulo 14 ya nos dijo que volvería al Padre. En el capítulo 14 ya nos dijo que iría a preparar las moradas. En el capítulo 14 ya nos habló acerca de enviarnos al Consolador, al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo. Ahora en el capítulo 15, Él está afianzando su enseñanza porque lo que está diciendo es urgente, pronto parte. Entonces recuerda nuevamente, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, cuando se refiere a mis palabras, se está refiriendo a todos los dichos que salen de su boca.
Y los dichos que han salido de la boca del Padre Celestial, del Hijo y del Espíritu Santo están desde el primer versículo del capítulo 1 de Génesis hasta el último versículo del capítulo 22 de Apocalipsis. Tenemos suficiente para deleitarnos en los dichos de su boca, tanto cuando pasamos por el antiguo pacto como cuando renovamos mente con el nuevo pacto, tanto como cuando vamos a la creación misma en Génesis 1, como cuando vamos a cómo terminan las cosas en la Nueva Jerusalén en el capítulo 22 de Apocalipsis. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, miren que además de cada advertencia incluye una promesa, pues Él no está ahí como a ver cómo les hago incómoda la vida y la existencia a estos que han creído en mí. Jamás, Él quiere lo mejor para nosotros. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ahí viene. Ojo pues, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Yo estoy contando de buena fe con que estoy hablando y estoy leyendo las Escrituras a personas que constantemente renuevan su mente con la palabra de Dios a través de la lectura juiciosa de la misma. Entonces, cuando Dios me está diciendo, pedid todo lo que queréis, no me está dando la licencia para pedir todo lo que me venga en gana. No, cuando está diciendo pedid todo lo que queréis, está hablando con creyentes que permanecen en Él y por madurez entienden que yo qué le voy a pedir a Dios, lo que Él quiera que le pida. ¿Y cómo sé yo qué quiere Él que yo le pida? Por la lectura juiciosa de la palabra, porque si no leo la palabra de Dios, entonces me encuentro un versículo de estos por ahí en un papelito, o me lo manda alguien en un mensaje de texto y entonces empiezo a pedir todo lo que quiera, y si no tengo en claro lo que dice Santiago, que a veces las personas piden y no reciben lo que piden porque piden para los deleites de su carne, para sus propias malicias y para sus propias delicias, entonces me voy a sentir frustrado, frustrada porque Dios no me da todo lo que quiero. Cuando Él dice pedid todo lo que queréis y os será hecho, se está refiriendo desde luego, como ya lo agotamos en la primera lectura que hicimos de la carta del apóstol Juan, de su primera carta, en donde se nos enseña que aquel creyente que permanece en Cristo Jesús, por ser una de sus ramas, por ser uno de sus sarmientos, por ser uno de sus pámpanos, va a pedir conforme a la naturaleza del cual está asido. Y como el Señor Jesús ya dijo, yo soy la vid, recuerden que la vid es cuidada por el labrador que es el Padre, y el Señor Jesús nunca pidió algo que el Padre no quisiera que Él le pidiera. De hecho, el Señor Jesús nos enseñó el camino cuando vino a esta tierra hace 2000 años, el camino de la cruz, que es el camino de la negación. Pablo lo dice de otra manera en Gálatas capítulo 5 cuando dice, para que ya no hagáis lo que queréis. Es decir, la dependencia incluye una renuncia consciente, gozosa y victoriosa de aquel que naciendo de nuevo entiende que Dios es el único que sabe realmente lo que le conviene a él como criatura. Y en este caso como criatura redimida, y por eso le ha hecho hijo o le ha hecho hija, como en Juan capítulo 1, y por lo tanto este hijo bien criado, como nos lo enseña Hebreos capítulo 12, cuando dice que todo padre al hijo que ama lo disciplina, entonces ya sabe muy bien qué pedirle a Dios. Uno le pide a Dios lo que Dios quiere que uno le pida, no lo que yo quiero en mis caprichos pedirle. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedir entonces es si su palabra y sus palabras permanecen en mí. Pedir entonces es, si su palabra y sus palabras permanecen en mí, siempre pediré de acuerdo con la voluntad de Dios. Permítame entonces enriquecer este versículo. Cuando dice pedid todo lo que queréis, es pedid todo lo que de acuerdo con su voluntad, la del Padre, ahora vosotros creéis porque entendéis que de Él viene todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto, y Él sabe todo lo que necesitas, inclusive antes de que se lo pidas. Y os será hecho. ¿Cómo poder entender este contexto de oración en la que se pide como una renuncia gozosa que acepta de manera alegre que ya no pido lo que quiero, sino lo que el Padre me quiere dar y me ha enseñado a pedir? Porque hay una recompensa muy grande. Y es que
En esto se glorifica el Padre. El Señor Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre. Miren la oración en Getsemaní. El Señor le dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, la gloria del Padre. ¿Qué es lo que busca todo creyente y toda creyente? Glorificar al Padre. ¿Y cómo se glorifica al Padre? Siguiendo su perfecta voluntad. ¿Y cómo se conoce su perfecta voluntad? Conociendo su palabra. ¿Y cómo conocemos su palabra? Teniendo a Jesús permanentemente en nosotros y nosotros en Él. ¿Y cómo se hace esto? Pues bien, entendiendo que soy una rama que está pegada a una vid, la cual el Padre es el que labra. Por eso Santiago dice con júbilo, tened por sumo gozo cuando estéis en medio de diversas pruebas, porque la prueba produce y da una lista de cositas que produce. Entonces estamos creciendo a la estatura del varón perfecto, del que se nos habla en Efesios capítulo 4, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es que no nos podemos quedar aquí recién pegados, como pámpanos recién pegados a la vid, como ramas recién pegadas al árbol, como sarmientos recién pegadas a la cepa. No, en esto es glorificado mi Padre. Glorificar al Padre, entonces, es pedir conforme a su voluntad. Ahora, ¿en qué es glorificado el Padre? El Señor Jesús vuelve y lo aclara. No crean que el Señor Jesús piensa que no tenemos entendimiento. No. Por el contrario, sabe que lo tenemos y nos lo está puliendo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Como en el caso que ya te hablé de los terrenos. En el caso de los terrenos, recuerda que un terreno, el buen terreno, porque no vamos a hablar del terreno que son los que están al pie del camino, estamos hablando del terreno que es el que brota la semilla y el sol la quema, no estamos hablando del terreno que estas cosas, las que lo ahogan, los espinos y los abrojos ahogan. No. Esos, de hecho, se desecharon. Pero estamos hablando del buen terreno. El buen terreno puede llevar fruto al 100, fruto al 60 y fruto al 30. De ahí entonces usted no encuentra un árbol que se esté comparando una rama con la otra. Ridículo, no hay tiempo para eso en los árboles. Que algunos seres humanos quieren podar todo para que todo quede tan parejito, que todas esas cosas, miren que esa podada es externa, pero la podada de la que estamos hablando acá es interna. Y el gozo del Padre es que se lleve mucho fruto. Y entonces el Padre, que es el labrador, sabe cuánto fruto puede llevar cada rama, cada pámpano y cada sarmiento. Por eso nosotros, en nuestro peregrinar por la madurez en el cuerpo de Cristo, dejamos de exigirle a los demás partiendo del fruto que damos nosotros mismos. O dejamos de compararnos con los demás de acuerdo con el fruto que dan ellos. Y entonces me siento muy bien si doy más fruto que el otro, o me siento mal si doy menos fruto que el otro. Porque a cada rama se le ha sido colocado un porcentaje de fruto que puede llevar. Entonces, si el uno da el 100, ese es su 100. Pero si aquel da el 60, ese es su 100. Pero si aquel da el 30, ese es su 100. ¿A quién se glorifica con esto? Al Padre. Es que las ramas no estamos para glorificarnos a nosotros mismos o a otras ramas. Estamos sembrados en Cristo Jesús para glorificar al Padre. Y Él nos ha labrado como a Él le da su divina voluntad. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. Entonces, ser discípulos del Señor Jesús es darle la gloria al Padre como el Señor Jesús se la da. Sed imitadores de mí, dijo Pablo, como yo de Cristo. A quien debemos apuntar siempre en nuestros anhelos es a la conducta del Señor Jesús, que siempre agradó al Padre. Si nosotros agradamos al Padre, el Señor Jesús entonces dice, ya tengo discípulos. Porque estos discípulos, aquellos que me siguen, hacen exactamente lo que yo hice, darle la gloria al Padre, llevando mucho fruto. Entonces, cuando habla de mis discípulos, está hablando de los plantados por Él. Está hablando de las ovejas de Él.
está hablando de las ovejas que nadie arrebata de su mano, está hablando de creyentes maduros y útiles. No dije inútiles, dije y útiles. Y uno solo le es útil a Dios en este caminar cuando darle la gloria al Padre es el objetivo de su vida. Cuando yo llegue a Cristo a Jesús, ya no es para glorificarme a mí mismo. El vicioso evangelio de las añadiduras nos llevaban a entender un Dios mandadero. Permítame. Sí, el Señor Jesús me salva, el Señor Jesús me rescata, pero yo sigo pidiendo y haciendo lo que me provoca. Hombre, eso se llama no permanecer en Él. El evangelio del reino de Dios y su justicia es aquel que entiende que el resto de la existencia temporal es para darle la gloria al Padre. Puede que al principio sea como cuando uno aprende a montar en bicicleta. Tiene que ser con las rueditas esas auxiliares. Cuando se las quitan uno se cae, se pega varios raspones, pero ya después va avanzando y va entendiendo para qué es el asunto. Lo mismo ocurre acá. Nosotros, nuestra meta y nuestro objetivo, después de haber conocido de Cristo Jesús, es, al igual que Cristo, darle toda la gloria al Padre con nuestra manera de vivir. Porque así, entonces sí podemos ser discípulos del Señor Jesús. De resto, no somos. Seremos cabras, seremos de otros rebaños, pero no del rebaño del Señor Jesús. Podrías mirar allá y decirle, ay, ay, ay. Y así saben mis discípulos. Yo no sé por qué dice eso, porque esto me lleva a pensar que muchas personas que creyéndose discípulos, pero que no hacen la voluntad del Padre, ni piden conforme a su perfecta voluntad, sino que viven para agradarse a sí mismos o para agradar a otro que a la vez está agradándose a sí mismo con el grupo que dirige o pastorea, no son ni discípulos del Señor, ni son sarmientos, ramas o pámpanos de la vid. Por lo tanto, podemos encontrar como Pablo diciendo en 2 de Corintios, miren a ver si están en Cristo. Y seáis así, mis discípulos. John, ¿yo como en qué empaco todo esto? ¿En qué lo envuelvo? Fácil, hay un papel que venden en el tercer cielo. Realmente lo expenden en el trono. Se llama agapel. Ágape. En un momento en el que estamos mirando esta severa reprensión con promesa de parte del Señor Jesús, aparece este versículo saliendo de sus propios labios. Como el Padre me ha amado. Y empieza a hablar del ágape. ¿Recuerdan qué es el ágape? Es procurar el bien del objeto de la persona amada sin exigir absolutamente nada a cambio. Ni siquiera las gracias. Como el Padre me ha amado, dice el Señor Jesús, así también yo os he amado. Es que el sangriento acto de la cruz, el homicidio del universo y sus alrededores en la cruz, el derramarse de la sangre divina en la cruz, el rasgar su cuerpo con clavos, con látigo, con lanzas, el interesar sus sienes con espinas, fue un acto de ágape. Mejor dicho, es el ágape en su máxima expresión. El Padre haber soltado al Hijo de su compañía eterna para que viniese es un acto de ágape. ¿O no dice que de tal manera agapó Dios al mundo? El acto mismo del Espíritu Santo, que es Dios estarnos acompañando desde hace 2000 años, durante todos estos siglos, a los miembros del cuerpo de Cristo durante todas las edades, y lo seguirá haciendo hasta que el Señor Jesús regrese, es un acto de ágape. Entonces el Señor Jesús, mire que no nos echa en cara ni lo uno ni lo otro, sino que nos cuenta por qué Él lo hizo. Dice, como el Padre me ha amado, me ha agapado, así también yo os he agapado. O sea, nuestro Señor Jesús a nosotros no nos entregó un amor de segunda, un ágape de tercera, un oropel de ágape. No, nos entregó el mismo ágape que el Padre con Él ha sostenido. Así también yo os he amado.
Y entonces encuentro el verdadero pegante de la permanencia. El Señor Jesús en un final glorioso de este versículo 9 me dice, permaneced en mi amor. ¡Ja! ¡Qué extraordinaria permanencia a la que me está invitando! Pero es que a mí me enseñaron que todo lo que uno siembra, uno recoge, que uno siempre debe hacer algo en el reino para producir un efecto. No, aquí el Señor me está aclarando, lo cual le da un machetazo tremendo, un hachazo tremendo a todas las falsas prédicas de añadiduras dirigidas solo a la prosperidad mundana, porque dice, vuelvo y te lo repito, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. La extraordinaria permanencia en ágape es lo que el Señor Jesús ahora me está diciendo, que es lo que hace posible que entonces yo, al igual que Él, pueda vivir para el Padre en eterna relación de ágape y de gratitud. Escucha, sin esperar nada a cambio, sabiendo que en Cristo Jesús el Padre ya me lo dio todo. Es un amar sin interés, habiendo recibido el completo interés. Es que Dios no me está pidiendo que le dé algo que Él no me haya dado antes. Permaneced en mi amor. La extraordinaria permanencia en ágape es lo que aquí me está siendo dado. Y remata. Si guardáis mis mandamientos, o sea, sus palabras, permaneceréis en mi amor. Entonces, lo que me está diciendo el buen Señor Jesús, nuestro buen Señor Jesús, nuestro buen Dios, es que el guardar es la prueba de la permanencia. Porque entonces uno puede estar pensando en los huevos del gallo, y quiero recordarle, mis hermanos y hermanas y amigos y amigas, que los gallos no ponen huevos. Sí, yo puedo estar pensando, ¿qué será guardar los mandamientos de Dios? ¿Qué será amar a Dios? Yo amo mucho a Dios porque yo pienso mucho en Él. Entre paréntesis, haciendo lo que me da la gana. No. El Señor Jesús es bien claro en esta acta declaratoria de ágape. Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Entonces, el guardaréis ahí es obediencia, y esta obediencia es la prueba de mi permanencia en Él. Entonces, permaneceréis me está indicando que el ágape que el Padre ha desplegado en el Hijo y el Hijo ha desplegado en nosotros, ese ágape en devolución al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, de mi parte, como rama, como sarmiento, como pámpano, ese ágape se verifica permaneciendo en la permanencia de la obediencia en ágape. John, eso está muy enredado. No, devuelva la cinta y se da cuenta que no queda, es muy clarito. Que no sea capaz de repetirlo ya es otra cosa. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y entonces el ejemplo de ejemplos viene a darme ejemplo. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo. El Señor Jesús es nuestro ejemplo de obediencia permanente y de ágape constante. Lo que pasa es que a nosotros nos parece, por mente no renovada en su totalidad, que guardar los mandamientos es simplemente obedecer la tabla del no. No mates, no robes, no tengas ídolos, los 10 no iniciales de Éxodo capítulo 20 o de Deuteronomio capítulo 4. No. Eso es solo una parte. Aquí cuando el Señor está hablando de así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, Él no estaba diciendo, no es que yo no adulteré, yo no forniqué, yo no maté. No, eso de suyo, ya, el antiguo pacto en Cristo Jesús se cumple y los que en Cristo Jesús estamos, cumplir el antiguo pacto inclusive es parte del mensaje de permanecer y guardar sus mandamientos. Estamos hablando de cosas tales como que el Señor Jesús no se está refiriendo a lo malo que dejamos de hacer para agradar al Padre, sino que ahora se está refiriendo a lo bueno que también nos puede alejar del Padre, y entonces eso también nos puede alejar de su permanencia. ¿O no dijo el Señor Jesús? El que ame padre o madre más que a mí no es digno de mí. Amar al papá y a la mamá no es malo, pero si lo amo más, si yo pongo esa relación entre Dios y yo,
entonces sí se constituye en algo gravoso. El que ame a sus hijos o a sus hijas más que a mí no es digno de mí. Amar a los hijos y a las hijas no es malo, pero Dios me está exigiendo que Él sea el primero en todo. El que ame inclusive su propia vida no es digno de mí. Entonces me está diciendo que primero son las cosas del Padre que las mías. Entonces, recuerde, vuelvo y le recuerdo, no estoy hablando de que así como yo he guardado, dice el Señor Jesús, los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, háganlo también ustedes. No, el Señor Jesús no estaba hablando de haber ido al bar y entonces dejó de ir al bar, porque el Señor Jesús al bar no iba. No está hablando de la tabla del no, está hablando de guardar los mandamientos del Padre, la voluntad de Dios que es buena, agradable y es perfecta en todas las áreas de nuestras vidas. Bien, pero creo que suficiente para hacer lo que el Salmo 1 dice, sino que en la ley de Dios está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Estos 10 versículos que hemos visto del capítulo 15 son suficientes para irnos a meditar, a rumiar y nuevamente a escuchar y seguir renovando el entendimiento con la lectura juiciosa de la palabra. Porque recuerda que no estamos de afán. Y podríamos evaluar entonces, a ver, ¿qué en mi vida estoy llevando a cabo? Escucha, no estoy hablando de lo que hace tu marido, o lo que hace tu mujer, o lo que hacen tus hijos, o el vecino o la vecina, o el hermano o la hermana en Cristo. No, tú, yo, ¿qué será aquello que estoy haciendo que no es la voluntad del Señor Jesús? Por lo tanto, si no permanezco en Él, nada puedo hacer. ¿Cuántas cosas estoy haciendo que no son permanencia en Él? Aún buenas, pero que me alejan de Él. Ese diálogo, esa conversación es entre tú y el Espíritu Santo que es Dios. Así como lo hago yo, hablando con el Espíritu Santo, y muéstrame de esa permanencia en ágape y en obediencia constante al Padre. A ti, Señor, sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.